Amigo, hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y dale el mejor aplauso que tú puedas ahí al Señor por su palabra. Había pensado terminar con la serie 1000 veces más, porque lo vamos a transferir, ¿verdad?, a lo que son las redes sociales. Ya había pensado que el domingo pasado iba a ser el último, pero quería hoy añadir algo más que el Señor puso en mi corazón y que creo que te va a dar estabilidad emocional y estabilidad a tu fe si lo puedes recibir. Ve conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 1. Vamos a leer más versos de los que usualmente leemos un domingo en la mañana. Deuteronomio capítulo 1 es el verso básico que hemos comenzado a discutir. Dice la palabra del Señor en el verso 6 en adelante: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Ese es nuestro verso central. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Estamos hablando acerca de cómo liberar la unción de 1000 veces más en nuestras vidas. Comenzamos explicando que no podemos tomar el número 1000 veces más como un número exacto, sino por lo que representa. Mucha gente se frustra con el mensaje de prosperidad simplemente porque no entienden realmente ciertos principios de la palabra del Señor, como este en particular. Hay gente que piensa que cuando decimos 1000 veces más es que Dios te va a hacer literalmente 1000 veces más de lo que eres hoy. Pero para el judío el número 1000 lo que representa es lo máximo, el máximo potencial. Es como cuando usted dice: ¿sabes qué? Chacho, allá habían como 1000 personas. Es como que usted sabe, usted no pudo contar una cantidad grande, pero no quiere decir 1000 exacto. Por ejemplo, si usted tiene una vaquita, si usted es ganadero, usted tiene una vaquita y usted quiere orar por la unción de 1000 veces más sobre esa vaquita, usted no puede esperar 1000 vaquitas, porque una vaquita es imposible que dé 1000 becerritos. No existe, no es algo literal. Ahora, una vaquita lo más que puede dar, me dicen que es 10 becerritos. Ahora, la unción de 1000 veces más, ¿cuál sería? Sería que dé los 10 becerritos, o sea, que llegue al máximo. Y si hace 11, sería todavía más. Ahora, imagínate que usted tenga una vaquita que llegue a tener esos 10 becerritos. Esos becerritos se multiplican y siguen y continúan. Pero esa unidad como tal llegó a su máximo potencial. Y eso es lo que queremos, que todo el que está aquí llegue al máximo potencial. Es como cuando la parábola del sembrador, que una semilla cayó en buena tierra y dio al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay diferentes maneras de ver esa parábola. Una de esas formas de verla es el progreso que tiene una semilla o un terreno. La primera vez que le siembro, descubro que es buen terreno, porque el sembrador sale, siembra la semilla, y cuando siembra se da cuenta que hay 3 terrenos malos y uno bueno. Así que ahora que sé cuál es el bueno, ahora ¿dónde es que pongo la semilla? En el bueno. Y al principio lo que me da es 30, luego me da 60 y luego me da el 100 por uno. En otras palabras, llevo a ese terreno al máximo potencial. Y eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, que nos lleve a nosotros a ese lugar de nuestro máximo potencial. Y cuando lleguemos allí, le pidamos a Dios que aumente nuestras capacidades, como ya vimos. La semana pasada en particular vimos la referencia bíblica en Deuteronomio 1, el verso 1 al 3, donde nos habla de 11 días, 11 meses, y vimos la importancia de ese número 11 en la palabra del Señor,
Y te decía yo que el número 11 es bien importante porque viene después del 10 y antes del 12, ¿verdad? Y parece cómico lo que digo, pero para el judío no es casualidad. Para judío el número, los números tienen una grande importancia. El número 11 en particular para el judío es un número que demuestra incompleto, algo que está incompleto, que está en transición. En otras palabras, 10 representaba la ley, el decálogo representaba esa autoridad dada al hombre a través de la ley. 12 representaba el nuevo gobierno que Dios quería establecer. Los discípulos, tan pronto Judas muere, ¿qué hacen? Sustituyen a Judas por un nuevo discípulo porque ellos sabían que 11 estaban incompletos. Ellos no podían cumplir con la misión de Jesús hasta que no tuvieran los 12. Representa gobierno, autoridad espiritual, llegar al máximo. Y tú y yo tenemos que salir de esos 11 días, esas jornadas, salir del monte Horeb, que fue una experiencia maravillosa de estar allí delante de la presencia del Señor, como vamos a ver hoy más profundo, y caminar hacia la perfección o la totalidad de lo que Dios tiene para nosotros, que es entrar en la tierra prometida. Dicho eso, recuerde que Deuteronomio es la segunda vez que Moisés predica este mensaje para provocar que el pueblo se mueva a una nueva dimensión. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 1, vamos al Nuevo Testamento. Le pido que tenga paciencia conmigo. Al principio, ¿verdad? Necesito que se concentre y que reciba lo que le voy a mostrar, para entonces volver a la historia atrás y mirar un principio. En el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados de su sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón de Dios, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y su gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Unas palabras muy profundas del apóstol Juan. No voy a entrar en todos los detalles, ¿verdad?, de la profundidad de estos versos, pero darle una pequeña idea de lo que estos versos demuestran y la implicación que tiene para nosotros. Juan fue un hombre que tuvo una experiencia con Jesús de una forma muy peculiar, muy interesante, al punto tal que Juan mismo se declara como el discípulo amado. En ningún lugar Jesús dice: Juan es mi discípulo amado, en ningún lugar. Pero Juan, cuando escribe, dice: yo soy el discípulo amado. Entonces conocemos a Juan como el discípulo amado, pero es por lo que él escribe de él. Y él escribe eso de él por la relación que tuvo con Jesús. Fue el jovencito del grupo, fue el que llegó, podemos decir, ¿verdad?, muy tiernecito, muy joven, se afinca o se afirma con Jesús, comienza a caminar en una relación con él muy especial, al punto que al final, cuando Jesús está a punto de morir, hace que, ¿verdad?, busca a María y trae a Juan y le dice: madre, aquí tu hijo, hijo, aquí tu madre. Era un vínculo muy especial. Eso provocó que Juan tuviera esa afinidad con Jesús, y al mismo tiempo es lo que provoca que Juan tenga revelaciones que otros discípulos no pudieron tener.
Es bien importante ese contexto también para entender esto que está pasando o lo que le está escribiendo. Juan quiere presentar a Jesús de una manera muy diferente a como lo presentan los demás evangelistas, y lo presenta desde una forma muy espiritual. Y demuestra aquí una transición de pensamientos que todos debemos entender en el día de hoy. Y está hablando acerca del poder del verbo, del poder de la palabra, el poder del logos. Por lo general, aquellos que son creyentes por mucho tiempo han escuchado la diferencia entre dos palabras en el original, y es la palabra logos y la palabra rema. Mucha gente le llama únicamente a la palabra escrita como el logos, y le llaman a la revelación o a esos pensamientos que vienen a tu vida, que son pensamientos que tú no habías identificado y de momento como que se te revela, y se le llama a eso una palabra rema de parte de Dios. Pero Juan nos está mostrando algo todavía más poderoso. Aunque es cierto eso, Juan nos está mostrando la transición de pasado, presente y futuro a través del logos. Por lo tanto, el mundo entero fue creado y se sostiene por el logos, por la palabra de Dios. Cuando miramos, Juan dice, ¿sabe que en el principio de todo, cuando todo está vacío, vino un logos? Ese logo se manifestó. Tú no puedes conocer realmente el logo de Dios hasta que se manifiesta. Por lo tanto, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Ahora ese logos de manifestarse en la tierra se manifiesta ahora en un hombre. ¿Quién es ese hombre? El Hijo de Dios encarnado, que es Jesús. Ahora Jesús viene a ser la expresión viviente del logos. ¿Dónde vimos primero el logos? Vimos primero el logos en la creación, porque todo lo que se ve fue hecho ¿de qué? De la palabra. ¿Todo el mundo conmigo hasta aquí? Tú y yo no estuvimos ese día que la palabra se manifestó y creó el universo. Tú y yo no estuvimos ese día. Hoy tú y yo tenemos una relación con algo que ocurrió miles de años atrás por una palabra que Dios dio. Hace 2000 años atrás, el logo se encarnó, no en la creación, porque ya la creación estaba hecha. Se encarna ¿en dónde? En un hombre, que es Jesús, y camina entre medio del mundo, y aquellos que se supone que lo reconocieran no lo pueden ¿qué? Reconocer, no lo entienden, pero era el verbo encarnado, era la palabra de Dios encarnada. Y hubo un grupo de hombres que tuvieron una relación con él, caminaron con él, y por eso siempre nos hablan de aquellos que caminaron, lo vieron y creyeron, y aquellos que en un futuro creerán. La pregunta es, nosotros que somos los del futuro, ¿cómo podemos creer o en qué creemos lo que somos del futuro, que no estuvimos al principio del universo y que no tuvimos relación con la palabra encarnada? Pues la única relación que tú y yo tenemos es a través del logos que se dejó escrito, que es la palabra de Dios. Ahora, esta palabra te debe llevar ¿a qué? A una relación con el logo encarnado que es Cristo. Y ese logos encarnado que es Cristo te va a llevar a una relación con el Padre Celestial. Porque la razón de Cristo es darte a ti acceso ¿a qué? Al trono de la gracia, a una relación con el Padre. Pero no hay tal cosa como llegar al Padre si primero no llegas a través de Cristo, y no hay tal cosa como llegar a Jesús o al Cristo si tú no tienes una relación con la palabra. Todo aquel que diga que es cristiano, pero no tiene una relación con la palabra, lo que está tratando es de buscar un atajo para decir, yo tengo una relación con Dios, pero si tu vida no está basado en esta palabra, no me puedes decir que tienes una relación con Dios, porque la única expresión hoy de el logos manifiesta aquí en la tierra es por esta palabra. Así que esta palabra me lleva a Jesús, Jesús me lleva al Padre Celestial. No hay tal cosa como un atajo. Alguien me dice, pastor, entonces, ¿qué es la persona del Espíritu Santo? Bien sencillo. ¿Tú sabes lo que va a llevarte siempre la persona del Espíritu Santo? A través de la ¿qué? De la palabra. Cada vez que el Espíritu Santo trata contigo, lo va a hacer de acuerdo
a la palabra, te va a enseñar las escrituras, te va a enseñar lo que aquí se dice. Por lo tanto, nuestra dependencia de nuestra experiencia con Dios no es más espiritual de lo que es el estudio de la palabra del Señor, de yo amar esta palabra, recibir esta palabra, porque el Logos se ha manifestado en tres dimensiones de tres maneras diferentes. La primera dimensión creó al mundo. La segunda dimensión trajo a Jesús. La tercera dimensión, cuando Jesús sale y va al Padre, lo que nos queda es la palabra a través de la cual el Espíritu Santo nos enseña para tener una relación correcta con Jesús, para de ahí entonces poder tener una relación con el Padre. La única manera en que yo puedo tener una relación con el Padre Celestial y caminar una vida de seguridad en esta tierra es a través de la palabra del Señor. Si tú no te enamoras de la palabra de Dios, si tú no te enamoras del estudio de la palabra, si no aprendes a memorizártela, si no aprendes a leerla, si lo único que tú haces con la palabra de Dios es de acuerdo a lo que yo vengo a leer aquí los domingos en la mañana o los miércoles en la noche, tu vida carece de realmente lo que es necesario para el día de hoy, para tú tener una relación con Dios. Cada oración que tú hagas debes hacerla basada en la palabra del Señor. Tu matrimonio debes dirigirlo basado a la palabra del Señor. Tus enseñanzas a tus hijos debes dirigirlo todo a través de la palabra de Dios. Tienes que enamorarte de la palabra de Dios, porque es lo único que tú y yo tenemos hoy como expresión del logo de Dios, del verbo de Dios que nos lleva realmente a Él. Dicho eso, que quizás no es lo más emocionante para todo el mundo, pero es lo más importante que tenemos en el día de hoy. Y yo veo un montón de gente que están pendiente a tantas otras cosas versus lo que dice la palabra de Dios, que veo que pierden de vista lo que Dios quiere lograr a través de su palabra en tu vida. Es bien importante que hay gente hoy, todavía el día de hoy, tratando de interpretar lo que ocurre en el mundo basado en lo que leemos de la Biblia, sin darse cuenta que debemos actuar diferente. La Biblia no me da una explicación de todo lo que está pasando, pero me dice cómo trabajar a pesar de todo lo que está pasando. Oiga bien, Dios no proveyó una explicación explícita de todo lo que hoy pasa. Te voy a dar un ejemplo clásico. Mucha gente me pregunta si la cremación es de Dios o no es de Dios. Pastor, ¿qué dice la Biblia? Y la respuesta es nada. En ningún lugar de la Biblia habla de la cremación. El único lugar que hay una pequeña referencia a la cremación es 1 Corintios 13, que dice: si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve, de nada funciona. Es la única. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Cremo o no cremo? Entonces ahí la gente va a debatir, y vamos a debatir hasta escatológicamente, porque entonces si cremas, hay cristianos que piensan que tú no debes cremarte porque cuando venga el Señor las cenizas las va a levantar, o ¿verdad? Es todo especulación. Entonces, pastor, ¿qué hago con el cremar o no cremar? Hay muchas otras cosas que si la Biblia nos demuestra, y lo que nos da es una dirección interna de cómo actuar ante esa situación. Lo más importante para el Señor no es si te creman o no te creman. Lo más importante es que cuando mueras, si después disponen de ti, cremado o no cremado, mueras en Cristo. Que sepas que es ganancia. Y lo más importante es que el que le toca cremar a otro, o enterrarlo, lo más importante que tiene que saber es una cosa: que llores no como los que no tienen esperanza, sino que tú y yo lloramos como los que tenemos esperanza, sabiendo que un día nos vamos a encontrar en el cielo con ellos. Eso es lo que tenemos que saber. Pues entonces eso es lo que me da el parámetro, no para explicar la circunstancia, sino para enfrentar la circunstancia. Dios no está tan ocupado que si te cremo o no te cremo, porque óigame bien, si el Señor va a levantar de los muertos al que se pudrió, también puede levantar al que quemaron.
Porque la razón por la que dice mucha gente que dice que no se puede cremar es porque como cuando tú resucites Dios va a levantarte los muertos. Bueno, pues si puede pegar para atrás la ceniza o el polvo de la tierra o sacarte de los gusanos que te comieron y pegarte. ¿Qué diferencia hay que haga un rompecabezas con tu ceniza? Por eso es que la vida no hay una explicación para eso. Lo que tú tienes que creer y lo que te da la explicación es cómo trabajar con ese momento. Llora, pero como los que tienen esperanza. Vive como los que... ¿Me explico? Entonces la Biblia lo que nos da es la autoridad para yo enfrentar las circunstancias a mi alrededor. Pero cuando yo trato de hacerle sentido a todo lo que está pasando a mi alrededor, en el mundo entero, a mi alrededor, tenemos un montón de cristianos preocupados, desesperados, en vez de enfrentar al mundo. Mire lo que dice Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, la palabra del Señor. Recuerde que Deuteronomio fue predicado, vaya Josué, ¿ok? Pero Deuteronomio fue predicado a una generación que iba a conquistar. Así que Deuteronomio 1, 6 al 11, que es lo que hemos estado estudiando, se le predicó ¿a quién? A Josué y a Caleb y a un grupo de judíos que habían nacido en el desierto, y la Biblia dice que eran menores de 20 años. Así que lo que estamos viendo en Deuteronomio es la explicación a ese grupo de personas. ¿Qué le explicó Moisés? Moisés le explicó a esos hombres, a Josué y Caleb, y a los demás le explicó: este fue el error de tus padres. Tus padres se rebelaron en el desierto. Tus padres no creyeron esta palabra. Él vuelve y les da el decálogo, le da los libros de la ley. Él les dice cómo se tiene que comportar, porque es una nueva generación. Ahora en Josué vemos, luego de que Moisés los empodera con esa palabra, vemos a Josué comenzar la conquista. Ahora mira lo que pasa en el libro de Josué capítulo 1, en el verso 3. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjate cuál fue la promesa. Dale para atrás, por favor. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Moisés? La promesa de Dios a Moisés: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta. ¿A quién se le prometió eso? ¿A quién se le prometió eso? Dígalo, a Moisés. ¿Moisés alcanzó eso? No. Estuvo 40 años dando vuelta en el desierto al lado del monte Oreb, pero nunca conquistó la tierra. ¿Por qué Moisés nunca conquistó la tierra? Porque nunca la pisó. Moisés nunca la pisó. ¿Por qué no la pisó? Mandó 2 espías a que la pisaran por él. Cada vez que tú mandas a otro a que pisen o declaren o reclamen lo que se supone que tú reclames, vas a quedar a la merced de la opinión de los otros a ver si tú puedes o no puedes. Entonces Moisés nunca entró. Moisés nunca la pisó. Moisés la vio desde lejos. Pero la promesa no se te da por verla. La promesa se conquista por pisarla. La promesa se conquista por atreverte y entrar, no por verla. No es el que ve en un local lo que se podría hacer quien lo hace, es el que va y lo hace. ¿Cuántos de ustedes aquí cada vez que pasan por un sitio y dicen: ahí cabría una panadería? No es por lo que tú ves que se va a realizar, es el que va y busca la llave, es el que va y busca el permiso, es el que va y pone la pierna y comienza a caminar, el que lo posee. Lo que pasa es que en las iglesias y en el mundo se nos llena siempre de ilusiones. Mira lo que Dios tiene para ti. Mira lo que Dios tiene para ti. No es lo que tú ves lo que te da derecho a conquistar. Es lo que tú pisas. Es la acción que tú tomas. Entonces mira lo que le está diciendo Dios a Josué. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Sigue, por favor. Dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todas las tierras de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Déjalo ahí por un momento. Aquí venimos con otro problema. ¿Cuál es el problema, pastor? Bien sencillo. Dios le dice a Josué: voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero todo lo que hizo con Moisés no lo hacen. Todo lo que hizo con Moisés no lo hacen.
Por ejemplo, ¿qué hacía que Moisés caminara en el desierto? ¿Qué dirigía a Moisés en el desierto? ¿La qué? Dígalo, la que hay unos cuantos. La nube. ¿Usted sabe que la nube se quedó en el monte Horeb y Josué nunca vio más la nube? Entonces imagínate, por 40 años moverte porque ves la nube, pero ahora Dios te dice, tú eres el que vas a caminar, voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero la nube se queda ahí y Dios te dice, ve para allá. Vuelvo otra vez. Por 40 años he recogido mis bartulitos y he caminado. Por eso es que yo llego a la conclusión que Moisés no era el líder del pueblo. Porque el que guiaba al pueblo era ¿quién? La nube. Entonces, cuando la gente veía que la nube se movía, ellos recogían la carpita y ¿qué hacían? Seguía. Y Moisés se paraba al frente para dirigirlos, seguía. Ahora llega este momento y Dios le dice, vete allá, y la nube se queda aquí. Pero le está diciendo, como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero la nube se queda. La nube se queda. Cuando uno sigue mirando las escrituras, más pasan un montón de otras cosas. Cuando ellos entran a la tierra prometida, en Josué 5 me parece que es, dice la Biblia que tan pronto pusieron un pie y cruzaron el río Jordán. ¿Sabe lo primero que dice la Biblia que pasó? Cesó el maná. Desde ese día cesa el maná. Pero oye, si como estuve con Moisés voy a estar contigo, ¿cómo va a ser que entro a la tierra prometida y lo primero que hace es que me quitas el maná, me quitas el fondito de Trump, me quitas el fondo de Guana, me quitas el púa? ¿Cómo va a ser si ahora es que yo voy a prosperar? ¿Por qué la gente no sale de la ayuda social? Porque el día que comienzas a trabajar, te quitan el ¿qué? El maná. Entonces queremos prosperar en un país donde tan solo 500,000 personas trabajamos. Oh, pero dile a la gente que le vas a quitar el maná. Dile a la gente que le vas a quitar el maná. Es más fácil, como dije los otros días, votar a Briseida, la jefa del departamento de trabajo, que ir a las uniones y fiscalizar a los que cobraron 3, 400, 500 pesos para colarte en la fila del desempleo. Eso es más fácil. Quítale el maná a la gente para que tú veas. Usted va a ver ahora, por los próximos días, todos, hermanos, van a comenzar a regalar cosas, seguir regalando cosas, haciendo cosas. Porque la gente le fascina el ¿qué? El maná. Pero Dios te dice, cuando entres allí, se acabó el maná. Pero lo curioso es que Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, pero ninguna de las cosas que pasaban con Moisés comienzan a pasar. Te pregunto yo, ¿tienes tú la fe suficiente para seguir conquistando, aunque no pase en tu vida lo que tú veías externamente suceder, y con todo y eso atreverte a salir y conquistar? ¿Tienes la valentía para enfrentarte sin todas esas manifestaciones externas? Ponte a pensar con respecto a Moisés por un momento. Cuando Moisés, Dios lo llama en el desierto, Moisés llega atemorizado allí frente a aquel lugar, aquella zarza ardiendo. Y lo primero que le dice Moisés es, Señor, no me creerán, no me creerán. ¿Qué le preguntó Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué él dijo? Una vara. Suéltala. Moisés soltó la vara. Y cuando soltó aquella vara se convirtió en serpiente. Le dice, agárrala. Cuando él la agarra se convierte en vara. Ahora Moisés tiene aquella vara que había sido de apoyo. Ahora se convierte en una vara de autoridad. El hombre dice, con esta vara hago lo que sea. Llega donde Faraón, suelta la vara, se convierte en serpiente. Él trae los magos, las de ellos se convierte en serpiente. ¿Qué pasa con la vara de Moisés? Se come las 10 serpientes. Moisés la coge y pues aquí está. Cada vez que levantaba la vara, un milagro ocurría. Llegan al Mar Rojo, y cuando llegan al Mar Rojo, ¿qué ocurre?
Comienzan a llorar, comienzan a pelear con Dios y Dios le dice: ¿qué haces llorando? ¿Qué haces quejándote? Dile a mi pueblo que marche y tú extiende la ¿qué? La vara. Extiende la vara. Y cuando él extendió aquella vara, ¿qué ocurrió? El mar se abrió. Y entonces Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero no le dio una vara. Moisés no tiene una vara. Josué. Josué no tiene una vara. Josué no tiene nada a su alrededor que le diga que Dios va a estar con él. Josué ve milagros después, pero en su principio de su caminar, todo lo que él había vivido en el desierto desaparece. La única manera de emprender es dejar de depender del gobierno. La única manera de prosperar es dejar de nosotros extendernos y estar la mano extendida para que nos den y nos sigan ayudando. Es atreverte a ceder a todo lo que haya afuera y decir: ¿sabes qué? Yo no sé de dónde viene mi socorro, pero mi socorro viene de Jehová. Y Dios proveerá esta mañana, Dios proveerá esta semana, Dios me va a dar libertad esta semana, Dios me va a ayudar y yo voy a caminar y me voy a enfrentar. Esta semana a mí me dio muchísima tristeza y son de las cosas que yo digo: Señor, pero ¿qué yo puedo hacer como pastor? Y después vuelvo a un culto como hoy y digo: Señor, si por lo menos a los 1000 y pico que llegarán entre los 3 cultos yo puedo ayudarle a cambiar la conciencia y que piensen diferente al resto, podré cambiar un poco a Puerto Rico y hacer algo diferente. Gente que diga: no hay nube, no hay maná, pero voy a conquistar. No hay nube, no hay maná, pero voy hacia adelante. No hay nube, no hay maná, pero vamos a progresar. No hay nube, no hay maná, pero vamos a seguir hacia el futuro. Vamos a seguir conquistando. Hay gente aquí que no quiere echar hacia adelante, pero nosotros vamos hacia adelante. Oiga bien en el día de hoy, porque cuando Dios le dice a Josué: Josué, voy a estar contigo, no le da una vara. La vara representa todos esos milagros externos que comienzan a llegar a nuestra vida, todas esas cosas gloriosas, pero Dios no le da una vara. ¿Sabe lo que le da Dios a Josué? Esto. Dios le dice a Josué, si tú sigues leyendo en el próximo verso, el verso 6, Dios le dice a Josué, ponme ahí el verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a ¿qué? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué fue lo único que tenía Josué para prosperar? Eran 10 reglas, eran leyes, era una palabra de parte del Señor. Lo único que Josué tenía no era una vara, lo único que Josué tenía era la palabra de Dios que le decía: atrévete a caminar hacia adelante, atrévete a conquistar. Moisés nunca supo que lo más grande que él tenía no era la vara. Moisés se quedó pendiente a la vara, pero lo más grande que tenía Moisés es que Dios le dijo a él en aquel mismo lugar que le dio la vara, le dijo: ven el nombre del yo soy el que soy, del yo soy el que soy. Más poderoso que la vara era el yo soy el que soy, que va dentro de ti. Pero cuando un hombre depende de la vara y no del yo soy el que soy, que va dentro de ti, entonces siempre depende que la nube se mueva, siempre depende de que todo tu alrededor pase, en vez de caminar conforme a la palabra de Dios. Yo vengo a decirte en el día de hoy: tú no necesitas una vara, tú lo que necesitas es la palabra para atreverte a caminar hacia lo que Dios tiene para tu vida y mirar cómo las cosas se van a abrir delante de ti. Y Él te dijo que va a estar contigo, seguro que sí. Y Él dijo que estará con nosotros, seguro que sí. Pero la experiencia es diferente. ¿Sabes cómo se abrió el mar, el río Jordán, perdón? ¿Sabes cómo se abrió? Nunca Josué levantó una vara, nunca. ¿Sabes cómo se abrió? Dios le dice a Josué: dile a mi pueblo que marche. Y dice la Biblia que esa gente se puso el arca del pacto encima y comenzaron a caminar. Y de repente los primeros sacerdotes que estaban allí, dice la Biblia, que pusieron un pie en el agua y el agua no
se dividió. De primera intención, dieron otro paso y el agua no se dividió. Dieron otro paso y el agua no se dividió. Y venían cargando el arca del pacto. Hay referencias bíblicas que dicen que le llegó hasta el agua, hasta el cuello. Y fue cuando le llegó el agua hasta el cuello que entonces se abrió el río Jordán. Yo lo que quiero es que tú sepas que en este tiempo lo que hace falta es gente que sigan a la gente correcta, que tienen la palabra en su mano, y aunque estén con el agua hasta el cuello, van a seguir caminando hasta que se abra delante de ellos lo que Dios les prometió, porque tienen una palabra de parte de Dios para su vida, para conquistar esta tierra, para lograr lo que Dios le ha prometido. Por eso es que en esta iglesia lo decimos una y otra vez: el que tiene la palabra lo tiene todo. Todo lo que yo necesito esta semana es una palabra de parte de Dios para caminar, para entrar, para poseer la tierra. Deja de depender de todo lo que está afuera. Deja de depender de la vara. Deja de depender de todo eso y camina agarrado de la palabra de Dios. Usted debería estar más alegre en esta mañana. Dale un aplauso ahí al Señor en esta hora. Pido a Dios que esta palabra haya bendecido tu vida y quiero invitarte a que te suscribas y que seas parte de nuestro canal aquí en YouTube, apretando el botoncito rojo y por supuesto enciende las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo video puedas recibir la información. También recuerda que todos los domingos estamos en vivo directamente desde Puerto Rico en nuestros servicios. También te invito a todas nuestras redes sociales. En cada una siempre tenemos contenido diferente y especial para tu crecimiento. Así que suscríbete ahora y búscanos en todas las otras redes sociales. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.